Hoy te quiero dar la bienvenida a un episodio más del podcast de Terapeutas Emprendidas, donde vamos a hablar de algo que a lo mejor te puede incomodar un poco, que es de la mentira de que contratar más empleados pudiera ser la solución a uno de tus problemas. Y es que la mayoría de las personas que todavía permanecen en una etapa de autoempleo, que esto quiere decir, no lo quiero decir de manera despectiva ni que se escuche mal ni mucho menos, pero si tú estás hoy atendiendo en tu consultorio de manera personal y no tienes a lo mejor a nadie que te esté ayudando, ni en la parte administrativa, ni algún otro colega que esté brindando más servicios por ti, pues eso hace que obviamente pues tengas pros y contras. El beneficio es que todas las ganancias pues te las quedas tú como parte de pues yo trabajé, es mi negocio, para eso emprendí, yo me lo quedo. Sin embargo, también está la otra parte. Así como tienes las ganancias, también tienes toda la responsabilidad y toda la carga operativa y administrativa sobre tus hombros. Eso pudiera sentirse que es una carga muy pesada para una sola persona y entonces te empiezas a pensar, te empiezas a poner tú a decir, bueno, ¿y será que si contrato gente se me va a quitar esta sensación de que yo tengo que cargar con todo? Y puede ser cierto y no al mismo tiempo. Hay algo de lo que te quiero platicar y sobre todo porque seguramente si tú no has contratado más personas es porque no has llegado a esa etapa y algo te puede hacer dudar de, oye, ¿será que ya es el momento o todavía no? Y muchas veces no sabes qué señales son las que tienes que observar para saber que ya es el momento indicado y solamente te basas en el cansancio físico y mental que tu negocio te pueda estar generando. Es decir, te sientes muy drenada, te sientes muy sobrepasada y entonces desde esa emoción es que tú estás pensando que ya es el momento de dar el siguiente paso, pero no te has detenido a verlo sin la emoción, pero con los números para poder evaluar también la realidad de tu negocio, ¿ok? Que tu negocio y tú como persona son completamente diferentes. Sin embargo, en un inicio, la verdad es que se siente que el negocio y yo somos uno mismo. Tanto es así que la cartera personal la agarras como los fondos del negocio. Es decir, tú agarras dinero del negocio para financiarte cosas personales porque te ves como en esta dualidad de soy yo, o sea, el negocio y el consultorio y yo somos la misma parte, es la misma cartera y no es así. Entonces, hoy te quiero hablar para que tú sepas cuáles son esas señales para saber que sí o bien cuáles son las señales para saber que aún no estás preparada. Primero, vamos a plantear varios escenarios. Yo te quisiera preguntar, imagínate que ya tienes a la persona que tú estás deseando contratar, independientemente si es de recepción o es un colaborador más para que pueda dar terapias y el mismo servicio que tú brindas dentro de tu consultorio. Esta persona va a llegar contigo, asumiendo que tú ya sabes sobre contratación, sabes cuánto le vas a pagar, ya tienes estipulado el contrato, tú ya tienes toda esa parte arreglada y entonces esta persona ya está ahí. Y lo primero que esa persona te va a decir cuando entre a trabajar contigo va a ser, ¿y qué tengo que hacer? Ponte a pensar, hoy que no tienes quizá a ese colaborador, ¿qué le contestarías? Imagínate que le dices, si fuera un caso de una terapeuta, vas a dar terapias. Lo siguiente que esta persona te preguntaría sería, ¿cómo las voy a dar? Y entonces ahí es también una invitación para que tú puedas reflexionar sobre si existe algún tipo de metodología de la cual quieras que se pueda basar para al momento de tener este tema de intervención o no existe. Porque si no existe, esto te lo puede dejar de dos, pues sí, en dos planos. Puede ser que la persona sí tenga experiencia y entonces sí sepa qué hacer, aunque tú carezcas de una metodología, o bien que esa persona no sepa qué es lo que tiene que hacer, tú no te cercioraste de contratar a una persona con experiencia y entonces pues va a ser lo que Dios le da a entender, lo que más o menos va creyendo que así es. Pero imagínate que al no prepararla y al tomar decisiones equivocadas, empieza a fallar en el servicio, lo cual genera que los clientes que tienes empiecen a mostrar cierta insatisfacción por el servicio que están recibiendo brindado por esta persona que tú contrataste. ¿Cómo abordarías esa situación con ese colaborador? Imagínate que vienes y le dices, oye, ¿sabes qué? Es que fíjate que la mamá de fulanito o tal persona se acercó y me comentó que tenía esta inconformidad respecto a tal, 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 tal. Y entonces lo siguiente sería, imagínate que esa persona te dice, pero es que tú no me dijiste cómo querías que lo hiciera, no sabía que eso no se podía hacer. Y a veces
Eso es una verdad que nos cuesta aceptar a los que tenemos colaboradores, pero a veces el colaborador falla porque nosotros como líderes fallamos, porque no tenemos bien definido qué es lo que esperamos de esa persona. Y al no haber sido claros, la falla del colaborador es también responsabilidad de nosotros, porque nunca estipulamos cuál era el actuar o cuál era el deber ser para trabajar en X lugar. En mi caso, cómo era trabajar en CEPEDI. Entonces, yo me tengo que hacer corresponsable de eso y decir, sabes que el error viene no de la persona que ejecuta, sino desde la dirección que en este caso, pues sería una ausencia de dirección de mi parte al no ser clara con qué es lo que espero que esta persona haga. Entonces, pues una de las cosas que siempre podemos esperar como dueños es que casi creo que nuestros colaboradores o nuestros empleados nos lean la mente. Desafortunadamente, pues no lo van a leer. Y lo que a veces para nosotros, esto es una de las cosas que más me ha dolido y me ha costado entender en la experiencia, es que lo que tú consideras que es sentido común, no es sentido común para todas las personas. Y entonces, si tú no lo dejas claro y lo das por hecho porque es sentido común para ti, puede no serlo para la otra persona. Y eso que para ti quizá era tan lógico y tan obvio como el hecho de decir, te voy a decir algo que a mí me pasa, yo nunca me iría a trabajar cuando trabajé en colegios, ni a CEPEDI, en chanclas así como de pata de gallo, o sea, jamás me iría así. O, por ejemplo, yo que tengo el cabello chino, nunca me iría sin haberme puesto algún tipo de crema para peinar o algún tipo de gel o algo, porque lógicamente pues mi cabello se esponja y me veo fodonga, o sea, no hay otra palabra para poder describir esto, o sea, yo me levanto y estoy despeinada. Entonces, si yo voy a ir a trabajar o algo, o en el peor escenario, que imagínate que se acabó el agua o algo que nos pasó en Nuevo León, pues te pones gel o te pones una diadema o algo porque la presentación importa. Esa es una de las cosas que para mí es sentido común, porque yo no haría y no hago hasta la fecha. Sin embargo, me tocó ver gente que trabajaba conmigo y de repente llegaba con chanclas de pata de gallo. Y entonces eso que yo creía que era sentido común, pues no lo era. Y no nada más llegaba con chanclas de pata de gallo, sino también llegaba con todo el cabello chino despeinado y no era un chino como de, ay, qué bonito así, como afro y demás. No, no, no. O sea, es el cabello que no se arregló, esa persona que no tuvo la precaución de decir, oye, ¿sabes que voy a ir a trabajar? Déjame me peino o algo. No, no, no. O sea, tal cual así se levantó o lo que sea, se puso las chanclas y se fue a trabajar. Y tú podrías decir, oye, pero es que es sentido común. Sí, pero quizá para ti lo es, pero para la persona no lo es. Entonces, ¿de dónde estuvo el error? De mi parte, el no haber especificado que en CEPEDI no puedes venir a trabajar en patas de gallo. No puedes venir a trabajar pues sin una presentación aceptable. No te estoy diciendo que te pongas tal marca de gel o de spray o de mousse o de lo que sea, pero tienes que venir con un cabello por lo menos arreglado, de decir que te hay una buena presentación. Hace poquito en una de las mentorías, una dueña también de un negocio decía, es que a mí me choca que la gente no salude, que cuando llegue a su lugar la gente no diga buenos días o buenas tardes. Y entonces tú lo das por hecho de que sí, es un código de conducta normal, esperado, sentido común, pero no está estipulado. Y entonces esta persona, cada vez que llega, pues no saluda. Y la dueña está enojada porque no saluda. Y entonces, pues eso que te hace pensar en el que tienes que sentar a todos y decirles, ¿sabes qué? Aquí, en este centro, todos los días quien llega tiene que decir buenos días o buenas tardes. Es un comportamiento que espero ver en todos mis colaboradores. Entonces, este tipo de cosas te van a empezar a suceder de manera muy natural porque trabajas con otros seres humanos y pues cada ser humano cada cabeza es un mundo, ¿verdad? Entonces, obviamente se comportan dependiendo de sus creencias, de sus valores y de lo que son como personas. Entonces, tienes que empezar a poner también tú cuáles son los lineamientos con los que se espera que trabajen bajo tu sistema del centro de intervención o de lo que sea que tú quieras que haga. Eso es pensando en un caso, por ejemplo, de terapeutas. Imagínate que la recepcionista, vamos a poner una habilidad básica. Tú dirías, va a contestar mensajes. ¿Qué tanto tiene que saber? Bueno, tiene que tener conocimientos de WhatsApp y tiene que saber explicarse. Imagínate que tú no hiciste una buena entrevista y entonces esta persona escribe con pésimas faltas de ortografía, todo mal redactado, todo mal hecho, y ese es el mensaje que les va a dar información a tu futuro cliente. Hay gente que este tipo de cosas les son indiferentes. Hay
habemos otro tipo de personas súper obsesivas con la parte de ortografía y yo, bueno, al ser maestra muchos años, soy ese tipo de cliente donde diría, no puede ser que escriban de esa manera. O sea, realmente es como, no puedes escribir mal, o sea, tienes que saber redactarlo y tienes que escribir con la ortografía pues básica, digamos, ¿no? De primaria. Entonces, ¿qué pasaría si esta persona, cómo le vas a decir a una persona que contrataste y no te cercioraste si tenía buena ortografía, buena redacción y es la persona que vas a poner al frente para contestar los mensajes de información que te lleguen por redes sociales, por WhatsApp, etcétera? Porque tú no hiciste un buen filtro ante eso. Entonces, cuando tú no te preparas, ya tienes a la gente ahí y de repente, lejos de salvarte, ahora tienes un problema o dos o tres, es decir, el problema original que tenías antes de contratar, más el caos que está haciendo esta persona por la falta de lineamientos, y tres, el manejo de esta persona ahora a la que le tienes que hablar con pincitas, a decirle las fallas que está teniendo de la manera más constructiva posible para que no lo tome personal, para que no se sienta ofendida y para que lo tome como una oportunidad de crecimiento y decida mejorar y decida poner en práctica para poder seguir trabajando contigo. Entonces, si tú eres capaz de en este momento visualizar todo esto que yo te estoy diciendo y tú poder contestarlo, decir, sí, ya tengo por ejemplo, los mensajes redactados, ya tengo una entrevista o un ejercicio donde le pondría algo de redacción para poder saber si sabe contestar bien los mensajes o no. O, por ejemplo, le voy a decir que utilice, no sé, ChatGPT para que redacte un mensaje y se lo redacte bien escrito, con redacción y ortografía antes de mandarlo a los papás, que eso me tocó escuchar ahora con una maestra que les pedía les pedía a sus colaboradoras que filtraran los mensajes y que se los pusieran como en palabras bonitas antes de mandar un mensaje así, pues sin filtro, digámoslo, y que pudiera llegar a un padre de familia. Entonces, si tú ya empezaste a ver que tienes todo esto definido, quizá pueda ser ya un momento para poder decir, ok, tengo la estructura que lo sostiene. La segunda parte que te tocaría ver es si los números de tu negocio también te darían para poder contratar a este personal. Y ahora también tendríamos esta otra parte. Imagínate que no lo tienes. O sea, imagínate que tú dices, ¿sabes qué? No lo tengo. ¿Por dónde tengo que empezar? Te voy a dejar aquí algunas recomendaciones. La primera es, define por escrito cuál es el proceso de ingreso de los pacientes que tú atiendes. Por ejemplo, una persona que llega contigo, desde que pide informes, mide toda la ruta de ese cliente, desde que pide informes hasta que ya decidió pagarte contigo. ¿Qué lo hace tener confianza contigo? ¿Cómo le das la información de los costos? ¿Cómo le hace para agendar una cita contigo? Ya sea que empiecen con una evaluación, con una entrevista con los papás o directamente con el paciente si ya son adultos o adolescentes. ¿Cómo es todo ese proceso? Necesitas escribirlo porque entiendo que tú lo tienes muy claro, pero el problema aquí es que si esto solamente existe en tu cabeza, el problema va a ser para que se lo comuniques a la otra persona. Y el empezar a bajarlo y a poner todo por escrito es el primer punto que tienes que tener. Cuando yo estuve hace como unos 3 años en un proceso de mentoría que me ayudó muchísimo a poder crecer pues como dueña para poder impulsar el crecimiento de Zapedi, una de las cosas que me pidieron también era necesitas hacer una lista de todas las actividades que Susi hace en el día a día. Así, como si fuera un diario, te lo juro. O sea, yo me agarré y decir, hago esto, hago lo otro, hago aquello. De hecho, también es un ejercicio que les puse a las chicas de mentoría que están conmigo porque fue sumamente útil. Y empiezas a ver todo lo que haces. Hay actividades que cada actividad tiene un proceso y hay actividades como muy mecánicas, como decir, no sé, sacar la basura. Pero a lo mejor tú quieres que saquen la basura de una determinada forma, un determinado día y en un determinado horario. Entonces tú tendrías que poner sacar la basura los lunes, los miércoles y los viernes a las 9 de la mañana porque el camión pasa a las 10 de la mañana. Ese sería el primer proceso, como decir, para sacar la basura se saca así en este momento y en estos días. Para poder contestar un mensaje, ¿cuál sería el filtro? ¿Qué información necesito del cliente? ¿Qué es la información que yo comparto con el cliente? ¿En qué formato espero que se comparta esa información con el cliente? Si es un mensaje de texto, si es un audio que les manda, si es una imagen, si es un link para que contesten una encuesta, no lo sé. De la forma en la que tú lo hagas, necesitarías ponerlo por escrito. Después, otro proceso, por ejemplo, ¿cómo pagan tus clientes por el servicio que tú les brindas?
No, pues me pagan por transferencia, me pagan tal día de pago, me pagan por sesión, me pagan por mes, me pagan por semana, por quincena, etcétera. Necesitas estipular eso, porque si tú vas a contratar a alguien que te ayude con la parte administrativa, pues necesitas saber cuánto va a cobrar, cuándo lo va a cobrar y de qué manera va a llegar ese dinero también, porque pues si quieres que te ayuden, necesitas darle la instrucción de decir, ok, va a llegar este dinero y lo vas a tener que resguardar así, o bien va a llegar por transferencia y vas a tener que, te voy a pasar el estado de cuenta y vas a tener que conciliar, las transferencias contra los comprobantes de pago que te mandaron por WhatsApp. Ese sería, por ejemplo, un proceso. Tienes que hacer una lista de todas las actividades y de todos los procesos que se llevan a cabo para tu negocio. Yo sé que cuando tú puedas escuchar esto, tú vas a decir, ay, es que hago muchas cosas. Sí, pero necesitas nombrarlas y necesitas tenerlas por escrito, porque yo sé que se siente mucho, pero a veces cuando ya lo aterrizas, te puedes dar cuenta cuando lo ves escrito, cuando de verdad es que eso es a lo que lo ves escrito, que tú puedes caer en la cuenta y decir, estoy haciendo demasiado. No puedo, te va a hacer entender por qué te sientes tan cansada y tan sobrecargada de todo lo que tú estás haciendo. Y después una segunda etapa con esta misma lista, lo que te recomendaría hacer es ver qué tipo de cosas sí podrías delegar y qué otro tipo de cosas no puedes delegar. Por ejemplo, yo puedo delegar, al estar grabando ahorita en este podcast, yo puedo delegar quién edita los videos de los clips, de los reels que yo subo a mis redes sociales, como de los clips de este episodio, pero yo no puedo delegar que alguien venga y grabe por mí, porque en este podcast yo soy la cara pues digamos, del programa, pues eso no lo puedo delegar, pero habrá otras cosas que sí. Yo no subo, por ejemplo, los episodios del podcast a YouTube. Es una tarea que está delegada, no necesariamente la tengo que hacer yo, pero hay otras cosas que sí. Por ejemplo, si yo salgo en la tele, pues yo soy la cara, pues obviamente eso no lo puedo delegar, pero ya no tengo que ir a comprar los materiales de limpieza de los centros, cosa que sí hacía hace todavía relativamente poco tiempo, porque ya pude delegarlo a alguien más. Entonces tú también vas a poder ir viendo en la medida en la que lo veas por escrito y hagas este tipo de introspección contigo misma, de decir qué sí puedo hacer, qué es indispensable que yo haga y qué es otra cosa que nadie, o sea, que alguien más puede hacer sin importar. O sea, no va a mermar la calidad del servicio, ¿me explico? Es como, a ver, yo antes era como, no, yo tengo que ir a comprar y repartir y llevar a todas las sucursales. A ver, si alguien les llevaba el pinol y el rollo y lo que ocuparan, no era indispensable que yo lo llevara, pero yo sentía que era una tarea indispensable que yo tenía que hacer y no podía soltarla. O sea, era absurdo, ¿verdad? Pero quizá tú me entiendes porque tenemos el mismo perfil controlador de que todo queremos hacer nosotras y eso nos cuesta trabajo. Y una de las cosas que más también te va a tocar eh, hacerte como esta pregunta es, ¿estás dispuesta a soltar el control? Porque ese es el precio emocional que nadie te platica de lo que implica tener colaboradores. De verdad, no saben cuánta gente conozco que tiene colaboradores y que también me ha pasado a mí muchas veces. Tiene colaboradores para poder hacer las cosas y las sigue haciendo ella misma. ¿Por qué? Por el simple placer de decir, yo lo hago y yo lo hago mejor. Y aquí, mientras mi marido me está viendo que estoy grabando este video, está así como, claro, tú eres esa persona. Por eso les estoy diciendo que yo soy esa persona, porque de verdad no saben cómo me ha servido a mí, particularmente, digo, y no es porque esté aquí, atrás de cámaras viendo el episodio, me pregunta muchas veces, ¿de verdad eso lo tienes que hacer tú? Porque, por ejemplo, no sé, me decía, tengo que ir a tal sucursal. Me decía, ¿a qué vas? Y yo, es que tengo que llevar tal cosa. Decía, ¿lo tienes que hacer tú? Cuando me decía, ¿de verdad tú lo tienes que hacer? Mi respuesta siempre era como, sí, es que tengo que llevar tal cosa porque se les acabó los artículos de limpieza. Y entonces me volví a preguntar, sí, pero es necesario que tú personalmente lo entregues. Y ahí cuando yo veía eso, yo decía, ok, la actividad es indispensable que se haga. O sea, sí o sí se tiene que hacer porque es algo que la sucursal necesita. Pero efectivamente no lo tengo que llevar yo, Susi, personalmente y decir, aquí está el material de limpieza, tengan, ya están completas. Pero eso me hacía sentir a mí productiva, me hacía sentir que, no, es que ya trabajé en mi negocio, ya estoy haciendo eso. Y todavía, o sea, no voy a negar que todavía es una sensación que te produce cuando haces cosas. El tema o el tema aquí es que cuando ya estamos súper saturadas y empezamos a buscar una salida, pues son de las cosas que tenemos que empezar a cambiar. También con esto surgía luego otro tema. Por ejemplo, yo decía, bueno, ¿cómo le hago si alguien más lo tiene que hacer? O sea, es decir, se tiene que hacer
pero no hay quien más lo haga, porque yo soy la que tengo carro, yo soy la que lo tengo que comprar, la que lo tengo que mover. Él les decía, pagaba una taxi de aplicación, lo mandaba, y cuando yo lo mandaba yo decía, hasta raro se sentía, era como, ay, se resolvió, pero no lo resolví yo. Y era una sensación de, ¿cómo lo pude resolver sin yo hacerlo personalmente? Es algo que me ha costado mucho y que he aprendido, te estoy hablando recientemente en los últimos 2, 3 años, a poder ir soltando más y delegando más y entender que sí, mi función es garantizar que las cosas se hagan, pero no necesariamente hacerlo todo yo. Hay cosas que sí tengo que hacer yo y hay otras cosas que no, que sí se pueden delegar. Eso después también a mí me traía otro tema a la mesa, el hecho de decir, pues sí, pero es que ahora me va a salir más caro porque voy a tener que pagar un Didi para que lleve tal cosa. Y entonces también venía acompañada de otra pregunta donde me decía, sí, pero ¿cuánto vale tu tiempo? O sea, por ejemplo, si tú vives en tal parte de la ciudad e ir a tal sucursal te va a costar 3 horas en lo que fuiste, surtiste, llegaste hasta allá por el tráfico, el trayecto de regreso te va a costar 3 horas de tu tiempo adicional al cansancio físico y mental de meterte al tráfico durante todo ese tiempo. Y el también estar en todos estos temas de consultorías y de cosas me ha hecho entender que es como qué otra cosa mucho más productiva pudiera hacer con esas mismas 3 horas que me voy a quitar si delego y a lo mejor me va a costar 200 pesos esa vuelta, por decirles un número, y es como, chin, me va a salir más caro. Sí, pero con esas 3 horas pude hacer algo que impactara de verdad el negocio para que creciera. Tú podrías decir, pues sí, pero es que si me quedo aquí no tengo otra cosa que hacer. Crear contenido en redes sociales, por ejemplo, implica tiempo y mucho, realmente mucho tiempo. El hecho de que tú subes una historia, la grabes, la publiques, edites un reel, busques el caption, todo eso implica tiempo y al final, aunque tú digas, me voy a quedar grabando videos que no se siente como tan productivo, pudiera ser más productivo que haberte metido al tráfico 2 horas para entregar algo que alguien más pudo haber hecho y o sea, que tú te quedaras haciendo algo que realmente va a impactar más a tu negocio. O hay otra que todavía también les pasa a muchas emprendedoras, sobre todo a las que ya están casadas o están solteras pero viven solas y no delegan el tema de la limpieza de su casa. Yo era esa persona. Yo decía, no voy a delegar nada de mi casa porque yo tengo que poder con todo. Y entonces era la súper mujer maravilla en el negocio porque yo hago todo. Era la súper mujer maravilla que hago todo en mi casa y obviamente estaba quemada porque no puedo con todo. Y el día que verdaderamente contraté a alguien a que me ayudara en mi casa, yo decía, no le puedo jugar a la emprendedora y aparte jugarle al ama de casa. O sea, no soy esa ama de casa. Me gusta tener mi casa limpia, pero no tengo tiempo para limpiarla. Justo hoy, mientras estoy grabando esto, voy a tener que decidir. Me hubiera encantado estar en mi casa haciendo la comida para que cuando salían mis hijos de la escuela, poder llegar a mi casa y que comieran comida casera, pero no me va a alcanzar el tiempo. Voy a terminar de grabar esto, voy a tener que comprar comida, recoger a mis hijos a la escuela y poder resolverlo así, delegando y apoyándome en otras cosas. Sé que esto de alguna manera suena muy fácil, pero llevarlo a la práctica es muy complicado. Y para volver al punto de los colaboradores, mi recomendación es que de verdad analices muy bien si tú ya tienes bien claras todas estas instrucciones de qué es lo que esperas de manera muy puntual y muy extremadamente específica para que no asumas que lo van a entender, ni que te van a leer la mente y ni que van a tener sentido común, sino que puedan seguir las instrucciones. Ahora, pudiera ser también que tú digas, ay, pero es que si yo le doy todas las instrucciones, entonces ya van a saber qué hacer. No, va a haber gente que como quiera no va a hacer lo que tú le pides y vas a tener que lidiar con ello. Y cuando tú tienes un mal colaborador, también vas a tener que aprender a despedirlo y decirle gracias. O sea, no es el perfil que estoy buscando porque te di diferentes oportunidades, te di un proceso de capacitación, te di tiempo para poder corregirlo y no pasó. O sea, no es de la noche a la mañana, ¿verdad? No es la primera que falla, te eliminas a este colaborador, no. Lleva un proceso, una curva de aprendizaje que tú tienes que pasar con esa persona y estar dispuesta a invertirle
tiempo, dinero y esfuerzo, porque mientras esa persona aprende, a ti te va a estar costando en tu nómina. Así que estas son de las cosas que te quiero recomendar antes de que tomes la decisión de poder si contratar a una persona o no que se sume a tu proyecto, porque a veces no es que necesites colaboradores, es que estás cansada y esa emoción es lo que te puede ayudar, te puede llevar a actuar de manera irracional, como me llevó a mí a actuar en el pasado. Recuerda que muchas de las cosas que yo te enseño aquí no es porque yo las haya aplicado desde un principio, sino fue porque fueron los errores que yo cometí cuando inicié, que mi propósito con esto es que tú no los cometas y que a lo mejor a mí me costó 14 años aprenderlo y que a lo mejor tú lo aprendas en tu año número 2 o 3 de tu emprendimiento. Porque si yo hubiera sabido lo que hoy sé, seguramente ese PEDI estaría en otro nivel o estaría muchísimo mejor porque pues no hubiera perdido tanto tiempo con todos esos errores. Entonces, por eso siempre me encanta platicarte desde el error, desde la experiencia, para que tú tengas la oportunidad de hacerlo de manera diferente si quieres y te ahorres esos errores y esos dolores de cabeza. Me encanta que estés acá. Si algo de aquí te hizo sentido, me va a encantar que puedas compartir este episodio. Y recuerda que si estás atorada, también tengo un curso que te puede servir y te puede ayudar a crecer mucho en eso. Se llama Crece sin Caos, donde te acompaño durante 6 semanas para que llevarte paso a paso de que puedas ir estructurando todo tu negocio y tener todo listo para dar el siguiente paso de expansión en tu consultorio. Muchísimas gracias por estar acá.